Bienvenidos a UniTV, el canal de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y hoy hacemos el primer programa de este encuentro desde el ciclo Debates Conurbanos 2019. Hicimos la presentación el otro día, un poco atendiendo al debate electoral de este año, las elecciones de este año, y poniendo un poco el eje en algunas cuestiones que tienen que ver con el conurbano. En este encuentro va a haber funcionarios, académicos, referentes sociales, discutiendo sobre cuestiones que tienen que ver efectivamente con el conurbano, y hoy nos toca hablar sobre el hábitat en el conurbano y en la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, también. Estas jornadas están organizadas por el Instituto del Conurbano de nuestra universidad y también por el Centro de Estudios Metropolitanos. Y hoy somos unos cuantos aquí para charlar sobre estas cuestiones. Vamos a arrancar presentando a Eduardo Rece, que es docente acá del Instituto del Conurbano y también miembro del Centro de Estudios Legales y Sociales. Cristina Cravino, que es investigadora del CONICET, coordinadora de posgrados de estudios urbanos de aquí, del ICO, de la Universidad Nacional General Sarmiento. Ana Pastor, Asociación Madre Tierra, Federación de Organizaciones por la Tierra y la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Juan Enríquez, referente de la organización Villa Palito de La Matanza, que pues, nos va a traer un poco la experiencia, una experiencia realmente muy impresionante. Guadalupe Granero, que es investigadora del Centro de Estudios Metropolitanos, y pues les doy la bienvenida a todos ustedes. Vamos a ver qué sacamos hoy todo esto, hablando justamente de la cuestión del hábitat. Pero uno dice, bueno, ¿pero qué es esto del hábitat en el Gran Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, qué sé yo? Es por esa razón que vamos a arrancar, para ver de qué estamos hablando, con un trabajo que nos va a presentar Walter Bustos, que es del Observatorio del Conurbano, acá del Instituto del Conurbano, que siempre va a estar presente alguien del observatorio acá con nosotros, pero que hizo un trabajo un poco para dar un poco una idea de qué estamos hablando cuando estamos viendo de villas, asentamientos y toda esta discusión que vamos a tener hoy aquí en estas jornadas, aquí por UniTV. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Contanos. Bueno, primero buenas tardes a todas y a todos. Bueno, para arrancar, nos parecía importante desde el Observatorio del Conurbano traer algunos datos diagnósticos sobre la situación de villas y asentamientos precarios en lo que llamamos el conurbano ampliado. Vamos a estar hablando de los 40 partidos de la región metropolitana de Buenos Aires. Y para tener sobre la mesa algunos datos más gruesos y después voy a ir entrando en algún detalle pequeño. Los 40 partidos de la región metropolitana de Buenos Aires tienen alrededor de 1.300 barrios populares o villas y asentamientos. Esto surge de una base que es el Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos de la Provincia de Buenos Aires, que es un registro creado a partir de la Ley de Hábitat, la 14449. Y hablando de barrios, bueno, tenemos cerca de 1.300 barrios, pero si hablamos en hogares, en términos de hogares, tenemos alrededor de casi 400.000 hogares viviendo en estos barrios, lo cual representa aproximadamente 1,5 millones de personas, si tenemos en cuenta familias de 4 personas, por ejemplo. Y para ponerlo en relación la problemática de la informalidad con la ciudad en general, tenemos que decir que esa población representa alrededor del 10% de la población de la región metropolitana de Buenos Aires, de los partidos de la región metropolitana de Buenos Aires, los 40. Y por otra parte, yendo más a lo territorial, estos barrios en conjunto ocupan una superficie aproximada de 13.000 hectáreas, que para que tengamos una idea, pensemos en 3 veces Campo de Mayo o la suma de los partidos de Hurlingham, Ituzaingó y Morón, digo, para tener una idea de cuánta superficie ocupan estos barrios. En el trabajo que hicimos en el observatorio tomamos algunos ejes de análisis, que es, por ejemplo, trabajar con lo que son las coronas metropolitanas. Entonces vimos, por un lado, cómo se distribuye esta población, esta cantidad de barrios y sobre todo los hogares en las coronas metropolitanas. Las coronas metropolitanas son unidades territoriales que generalmente se toman para el análisis. En este caso tenemos la primera corona metropolitana, que son una serie de partidos alrededor de la ciudad de Buenos Aires, y la segunda y la tercera son coronas que están más alejadas de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, si vemos la distribución de estos barrios en estas 3 coronas de la región metropolitana, tenemos más o menos una distribución pareja en cuanto a cantidad de barrios que hay en cada una de ellas. Pero si tomamos en cuenta la cantidad de hogares, vemos que el 55% de los hogares que habitan en villas de asentamientos está concentrado en el primer cordón.
Con lo cual, digo, da una idea de cómo hay que encarar después las políticas en cuanto a población y concentración territorial. Y por otro lado, la distribución de las hectáreas que ocupan estos barrios están más o menos distribuidas equitativamente entre las tres coronas metropolitanas. Tomamos 4 ejes de análisis para analizar la problemática. Una es los hogares en cuanto al acceso a las redes de infraestructura, por otro lado, el acceso al equipamiento social, por otro lado, las condiciones ambientales de estos hogares que viven en villas de asentamientos, y por último, el acceso al transporte. Entonces, rápidamente, ahí vemos que un 35% de los hogares que viven en villas de asentamientos en la región metropolitana de Buenos Aires, en los partidos, viven en barrios con infraestructura de agua inexistente, ¿no? Entonces tenemos ahí de los casi 400.000 hogares, un 35% que no tiene infraestructura de agua a través de la red. Y bueno, si vemos también una distribución por corona, como les decía, vemos que cuanto más nos alejamos de la Ciudad de Buenos Aires, los porcentajes aumentan en cuanto a falta de cobertura. Vemos alrededor del 67% la tercera corona, que son los partidos que más alejados están de la Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, una situación y un dato más alarmante es que el 85% de los hogares que viven en villas de asentamientos no accede a la red cloacal, claro, con todas las implicancias que eso tiene sobre la salud, sobre todo. Y los que no tienen red, bueno, muchas veces, la mayoría de veces acceden a través de pozos ciegos, pero bueno, dependiendo de los recursos, ahí también va a depender qué calidad puede tener esos pozos, ¿no? Y bueno, en cuanto a distribución, en las coronas metropolitanas vemos que más o menos la cantidad de hogares con estas deficiencias se mantiene igual más o menos en las 3 coronas. Otro dato alarmante, y ya pasando a la situación ambiental de estos hogares que viven en villas de asentamientos, es la situación ambiental. Ahí lo que nos muestran los datos de la base provincial es que casi el 70% de los hogares que viven en villas de asentamientos tienen alguna problemática ambiental en el barrio. Esto es, o que viven en zonas inundables, o que están bajo electroductos, o que están a la vera del ferrocarril, o están expuestos a contaminación industrial, por ejemplo. 70%, insisto, de casi 400.000 hogares. Por otro lado, el acceso a la salud. Ahí tenemos que el 13% de los hogares que viven en villas de asentamientos tienen que recorrer más de 1 kilómetro para acceder a una unidad sanitaria. Y en lo que hace al acceso a los transportes públicos, tomamos colectivo y tren. En este caso, lo que vemos del colectivo es que un 4% tiene que caminar más de 10 cuadras para acceder al colectivo. Y otro dato, digo, el 52% tienen que caminar menos de 10 cuadras, pero si tenemos en cuenta que la mayoría de estos barrios no tiene asfalto y tiene veredas inaccesibles, digo, esas 10 cuadras también en términos relativos se dificulta también pensar en las condiciones urbanas que tienen estos barrios. Ahora, si me pueden pasar por favor, hicimos un complemento de esta información con una plataforma digital cartográfica en la que tratamos de analizar estas variables, pero a través de cartografía interactiva. En este caso, ahí lo que se ve en el mapa son lo que les contaba de los barrios con malas condiciones ambientales. Y bueno, la plataforma nos permite, por un lado, identificar e individualizar específicamente los barrios que cuentan con problemas ambientales y los que no cuentan. Y bueno, lo que vemos en general es que, por ejemplo, en este caso, los que cuentan con problemas ambientales son generalmente los que están asociados a las cuencas hidrográficas, ríos, arroyos, etcétera. Digo, entonces un poco lo que nos permite la plataforma es, por un lado, trazar estos grandes diagnósticos, si se quiere, de la región, y por otro lado también acercarnos, hacer zoom sobre los barrios, cada uno de los barrios particulares, para ver alguna información en detalle de cada uno y bueno, ver cómo se insertan en la trama urbana y en el territorio en general. Digo, en el observatorio hicimos este proyecto que se materializó en un boletín, en una serie de análisis que tienen que ver con indicadores. Ahí van a encontrar entrevistas, van a encontrar este mapeo que hicimos. Bueno, los invitamos a entrar en la página del observatorio y bueno,
ver ahí el boletín que hemos desarrollado. Y bueno, queríamos traer a esta mesa un poco el abordaje de la temática desde los datos y como una base como para empezar el debate. Muy interesante poder tener más o menos un panorama de qué estamos hablando cuando hablamos sobre villas, asentamientos y situación del hábitat popular en el conurbano en este primer encuentro de estas jornadas, como para plantear, este trabajo fue del año 2018. Sí. Bueno, la primera pregunta es para Cristina Gravino, ¿sí? Tenemos esta foto. ¿Cómo fue evolucionando en los 2, 3 últimos años? ¿Hubo un cambio con el gobierno de Cambiemos? ¿No hubo cambios? ¿Vino siguiendo la misma dinámica? Por ahí hablaría que hay tendencias más estructurales, que es al proceso de densificación en los barrios, que es que hay más casas en cada lote o se construyen a altura. En paralelo también hay un proceso de que cada vez más inquilinos hay en los barrios, que eso a veces no es contemplado en las políticas de vivienda. Y después en cuanto a las políticas públicas, en realidad no hubo mucho, o sea, no hubo una continuidad de lo que se venía haciendo. Y más bien hay cuestiones puntuales. Hay algunas respuestas vinculadas a la CUMAR que tienen que ver con el fallo de la causa Mendoza de la Corte Suprema, que obligaba a intervenir en todo lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo, y ahí hay unos casos de relocalizaciones o algunas cuestiones de infraestructura. Eso más lentamente que antes se está ejecutando en algunos municipios, sobre todo de la zona sur. Después había un programa que se viene ejecutando en los 90, el PROMEVA, que también hubo como cierta discontinuidad, y recién hace algunos meses en algunos barrios comienza a implementarse, que tiene que ver sobre todo con que no solamente para asentamientos y villas, sino que a veces zonas más amplias, que tiene que ver con el mejoramiento del espacio público, con algunos espacios comunitarios y con infraestructura. También hubo una discontinuidad en los últimos 3 años y recién en algunos barrios comienza a arrancar. ¿Esa discontinuidad es atribuible a alguna cuestión particular o no? ¿O una cuestión administrativa? No, a mí me parece que más bien no supieron qué hacer y como que dieron vueltas sobre cómo encarar. Y también recientemente, el año pasado, se creó, también hubo incluso 3 cambios institucionales dentro donde se colocaba la política de villas y asentamientos, y surgió el organismo PISU, que también ahí creo, yo soy muy crítica de cómo fue lanzado en todos los diarios como, primero, urbanizar las villas más peligrosas del conurbano, las 6 más peligrosas, después las 6 cambiaban de nombre, después eran 8, y me parece que eso es fundamental, porque comenzar la política de villas así, en realidad, ¿es para quién esa política? ¿Es para la gente que vive en el barrio o es para los de afuera, que en realidad diciéndole, mire, vamos a intervenir en controlar qué pasa en estos barrios para que los demás se queden tranquilos? Es en realidad una reestigmatización de estos barrios, porque es considerarlos peligrosos, cuando sabemos que la inseguridad es un hecho de todo el conurbano, y en realidad es culpabilizarlos de la inseguridad. Esto también surgió a fin del año pasado, y realmente todavía no hay, por ahí Juan Enríquez puede contar un poco más, pero no hay elementos que permitan, por ejemplo, evaluar qué es lo que está sucediendo, porque es todo muy inicial, es una instalación, a veces tiene que ver con programas parecidos al Estado en tu barrio. O sea, en realidad serían como 3 años donde no ha pasado mucho, y en los últimos tiempos empieza a moverse un poquito el amperímetro. Guadalupe, te pregunto a vos, el tema de la ley de hábitat, hubo mucho debate en su momento. ¿Cuál es la situación? ¿Se está implementando? ¿No? ¿Está frenada? ¿Cuáles son los puntos en los cuales nos encontramos hoy? Estamos hablando de la ley nacional. Sí, a ver, el tema de, por ahí para ponerlo un poquito más en contexto amplio, lo que viene pasando en los últimos años en términos legislativos, creo que lo que planteaba recién Walter da una buena imagen, una buena foto del momento, pero cuando estamos hablando de hábitat popular y villas de asentamiento, estamos hablando de un proceso muy largo. Incluso, digo, si lo ponemos en una perspectiva amplia, realmente hablar de déficit habitacional, digo, precariedad, dificultad de acceso a la vivienda es algo que uno puede rastrear hasta, digo, el siglo XIX. Claro. Digo, es inherente a la organización capitalista. Sí, por ahí lo que pasó es que en los últimos años, sobre todo en Latinoamérica, se vino instalando en la agenda legislativa, probablemente, digo, muy motorizado por la movilización social. Digo, hubo un proceso muy activo desde las organizaciones, de muchos académicos, como ha pasado con esta ley que se aprobó sobre barrios populares en Argentina. Digo, mucho compromiso incluso a veces de funcionarios, como ha pasado en Provincia de Buenos Aires con la ley de acceso justo al hábitat. Digamos, hubo un cúmulo de movilización social que logró poner en agenda la cuestión legislativa. Eso
creo que hay algo que hay que destacar antes de pensar en la implementación, que es que en algún punto se logró democratizar ese proceso, ¿no? Se puso en agenda una visión con contenidos muy específicos que antes no se tomaban en cuenta. Cuando hablamos hoy en día de integración sociourbana, estamos marcando una diferencia con lo que fue por ahí en los 40, 50, 60, 70, la idea de la vivienda solamente, ¿no? Esta cosa de resolver la unidad sin pensar en un complejo de relaciones sociales que da la ciudad y de acceso a equipamiento, pensarlo más en términos de derecho a la ciudad. Eso es algo que con estas, tanto con la ley nacional como con la ley de provincia se logró cambiar simbólicamente. ¿Qué se entiende? Sí, claro, eso cambió y hoy ya en ese sentido no hay una vuelta atrás. Y eso fue una conquista desde la movilización social. Ahora, ¿qué es lo que pasa con todas las leyes? Nos está pasando acá, ha pasado en Brasil en su momento. La implementación es muy difícil. La ley logra consolidar, genera ciertas redistribuciones en algún punto de poder entre esas asimetrías históricas, ¿no? De la masividad viviendo en condiciones súper precarias y una ciudad, o en este caso también incluso un conurbano, con muchísima desigualdad territorial, se redistribuye de alguna manera, la ley plasma estas definiciones que son muy interesantes, pero después cuando hay que pasar al territorio es muy difícil. Entonces, ¿por qué es difícil? ¿De dónde se complica? Hay varias cuestiones. En primer lugar, puntualmente la ley, lo que pasó con Renavap o lo que está pasando con Renavap es que es una ley que ha pretendido abordar la totalidad de los barrios en Argentina sin un financiamiento adecuado. Entonces es muy difícil llevar procesos de regularización, de reurbanización sin un financiamiento que no solo tiene que poner en marcha el motor, sino que tiene que tener una planificación a muy largo plazo, porque estamos hablando de procesos que son realmente muy complejos. Es un problema de financiamiento, no es que haya sectores que se opongan. No es solamente un problema de financiamiento, pero ahí hay un primer escollo que la ley es una gran conquista en esos términos que lo planteaba antes simbólicos, pero que después tiene que tener un nivel de operatividad que por ahora la ley pareciera que no lo está teniendo. Después hay una cuestión también operativa en relación que se ha discutido mucho a los instrumentos que la ley propone, que en este caso es una ley que solamente apunta a una parte muy puntual de los procesos de reurbanización, que es la regularización dominial, que es un paso importantísimo, pero que no es el único. Y entonces, dentro de ese paso, además, propone un único instrumento que es la expropiación de los terrenos. Entonces, eso puede, tener complejidades también a largo plazo porque puede pasar que muchos de esos procesos terminen judicializados. Hay a veces instrumentos que se podrían haber incorporado en la ley que hubieran sido quizás un poco más efectivos si hubieran hecho más fácil el traspaso a territorio. Y después, por supuesto, como pasa con todas las leyes, son conflictos que se dirimen en la arena política. Claro. O sea, el punto fundamental es que la ley, es eso, cristaliza esos consensos en algún momento, redistribuye un poquito esas pujas sociales, pero después la batalla, claro, y ahí creo que el gran desafío, que es un poco lo que está pasando con Renavap, es un poco también lo que viene pasando con acceso justo al hábitat, es cómo esa democratización que se dio en el campo legislativo se da también en el campo de la gestión. Creo que la experiencia de provincia ahora con los consejos municipales de hábitat empieza como a ser algo bastante interesante, que es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que también toda esa movilización social que logró empujar y que transformó el campo legislativo también puede transformar la gestión cotidiana, ¿no? Y redefinir un poco esto, que es la participación social, cómo se incorporan esos saberes. Entonces, creo que más allá de esta cuestión del financiamiento, los instrumentos, hay una lucha muy dura que hay que dar para que estas leyes se implementen, que es en el campo de la política pública, de cómo se gestiona el territorio. Muy bien, Juan Enrique es un referente justamente de estas luchas y de un barrio que se fue construyendo. A vos te tocó estar como referente de Villa Palito acá en La Matanza, pero además también fuiste funcionario en algún momento público, con lo cual te tocó estar como de los dos lados del mostrador. Sí. Primero contanos el laburo que ustedes hicieron en Villa Palito para aquellos que no lo conocen, y después me contás de esta cuestión de pasar del otro lado y tener que encontrarte con los reclamos, ¿no? Bueno, primero que sigo siendo funcionario de La Matanza, estoy a cargo de todo lo que son las villas de asentamiento de todo el partido de La Matanza. Bien. Lo que yo veía era separar bien lo que es el asentamiento y lo que es las villas, ¿no? Porque nosotros hablamos de villas que en un principio fueron asentamientos. Claro. Entonces a veces la ausencia del Estado o llegar tarde a esas políticas hace que se transformen en villas. Entonces yo creo que la planificación de un Estado hace que no lleguemos a las villas. Vamos a tener las villas que tenemos y tratemos de planificar los asentamientos para que no lleguen a ser una villa, ¿no? Porque yo creo que las villas, una vez que se hacinan y pasan lo que decían los compañeros acá que coincidimos, se hace todo más difícil. El asentamiento, a lo mejor la necesidad de una planificación y no trabajar el lote con servicio, como los compañeros que estamos acá saben de lo que estamos hablando, es como llegamos al problema antes.
¿verdad? Después del hacinamiento ya llegas con todo ese problema que trae. ¿El antes cuándo sería? El antes sería, primero yo creo que hay que trabajar, bueno, lo que hablábamos hace un rato, la regularización dominial, para que podamos tener lote con servicio para aquellos que van y toman cualquier terreno por la necesidad. La necesidad a veces es más fuerte que lo legal. Digamos, uno tiene necesidad con los hijos y toma el terreno que tiene a su alcance. Pero en lo que es la villa también se puede urbanizar teniendo un equipo interdisciplinario. Nosotros creemos que la única forma de resolver la urbanización de villa teniendo los mejores profesionales que piensen en un anteproyecto. Y ese anteproyecto tiene que ser a mediano y a largo plazo. Porque las villas están todas organizadas. Digamos, y más cuando una villa empieza a ser villa a partir de los 30 años más o menos. Entonces en ese lugar hay una comunidad organizada donde terminamos siendo parientes entre sí. Claro. Porque son familias que mis padres vinieron del norte, mis abuelos, y formamos una comunidad. Ahora, dentro del barrio están las herramientas más importantes para urbanizar, porque las entidades que llevan adelante y contienen la villa, que es las iglesias, las ONG, hacen que nos ayuden a poder tomar conciencia que así no podemos vivir más. Ahora, sin una decisión política del Estado y sin una organización social es imposible urbanizar. Y nosotros lo que no queremos es que tomen la urbanización de villa como un mensaje político para la selección y después pasa todo y queda todo como que van a urbanizar y no se urbaniza. Entonces creemos que tiene que haber una planificación para que desde la villa se pueda desarrollar como se desarrolla cualquier municipio y también se puede generar mucho trabajo. Por eso hablamos que también pueden haber polos productivos de desarrollo dentro de las villas, porque desde ahí hacia afuera. Entonces, ir de un proyecto general a los problemas particulares, ¿no? Y en el caso de Villa Palito, ¿cómo fue muy breve, muy sintéticamente el recorrido? Sí, yo creo que... Si uno puede plantear etapas. Hacinamiento, estamos hablando de un barrio que se formó en el 57. Entonces el hacinamiento hizo que nosotros tenemos, Villa Palito tiene camino de cintura hacia adelante, que es la ruta 4, de los dos costados tiene empresas, entonces la gente ya no tenía para dónde expandirse, tuvimos mucha ayuda de planificación desde afuera, de muchas personas que vinieron, compañeros, a ayudarnos, y lo que hicimos nosotros es ver cómo mejorábamos el lugar donde estábamos, tratando de sacar la menor familia posible del lugar. Entonces, el 20% de Villa Palito tenía que ir a otro lugar. Bueno, nos encontramos con el gobierno de Néstor Kirchner, que habló de la distribución y de poder hacer viviendas sociales. Entonces, La Matanza generó 1.200 viviendas en otro lugar de La Matanza. Entonces, a partir de ahí, se hizo un anteproyecto general del casco histórico y se fue trasladando y haciendo apertura de calle. Siempre con la participación de los vecinos, nunca imponiendo nada, que es lo ideal, la participación del barrio, ¿no? Muy bien. Ana Pastor, de la Asociación Madre Tierra. Hay una ley, 14.449, más conocida como Ley de Acceso Justo al Hábitat. ¿Cómo ven ustedes que se va avanzando o no? ¿Qué escollos tenemos? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, por un lado, avanza un poco, como decía... ¿Y cómo participa la sociedad civil en todo esto? Como decía Guadalupe, y nosotros lo planteábamos cuando estábamos peleando por esta ley, una ley no hace política, la política la tenemos que seguir haciendo todos los días. Esta ley incluye una parte de participación casi obligatoria, digamos, ¿no? Tiene el Consejo Provincial de Hábitat, pero además también propone que en cada conflicto y en cada territorio se trabaje cada uno de los programas a través de la participación de la gente, un poco como contaba Juan recién. El núcleo de la ley parte de que el territorio tiene el recurso que el Estado debe recuperar para distribuir. Esta es básicamente la ley. Tiene instrumentos de recuperación de recursos de territorio y tiene instrumentos como para poder distribuir de manera que todo poblador de la provincia de Buenos Aires pueda acceder al hábitat de manera justa. Para eso, entonces, se establece, por un lado, los lotes con servicios
Y por otro lado también políticas más curativas que tienen que ver con la integración sociourbana de villas y asentamientos o programas de infraestructuras, equipamientos, mejoramientos de vivienda y demás. En cuanto a la aplicación de la ley que vos me preguntás hasta ahora, yo te diría, por un lado hay algunos de los instrumentos que están siendo bastante bien aplicados, como por ejemplo lo que tiene que ver con la recuperación provincial, que es parte de la recuperación monetaria que implica la ley, una recuperación a través de ARBA, que es de lotes de inmuebles sin uso, donde al momento se han recuperado 1.600 millones de pesos para... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa recuperación? Porque simplemente se le pone un gravamen a cualquier inmueble ocioso urbano. ¿No? A través de eso entonces es que se ha recuperado esto, 1.600 millones. Esto es lo que cuenta la provincia como para generar la iniciativa de programas, pero no solamente la provincia debe hacer los programas, sino también fundamentalmente acá son el sujeto protagonista deben ser los municipios que deben gestionar el territorio recuperando el valor que tienen en el territorio para poder redistribuirlo. Esto es lo que hasta ahora cuesta más. ¿Por qué? Porque en general los municipios tienen el piloto automático de lo que fue la ley 8912. ¿Qué dice esa ley? La ley de uso del suelo de la provincia de Buenos Aires, que fundamentalmente, o sea, si le tuviéramos que hacer, obvio que muchos urbanistas, de los cuales habrá algunos acá, pero que no, muchos urbanistas que no son estos, son defensores de la ley, de la 8912. Los que somos de las organizaciones, lo que hemos visto es que esa ley, que fue de la dictadura, a partir de esa ley lo que se terminó fue con todos los loteos populares, ¿no? Canmar, Vinelli, que eran de la época de cuando yo era joven, algunos podrán decir de sus padres, donde todo el mundo se podía comprar el lotecito en la periferia, ¿no? Esa ley 8912 lo que hizo fue acabar con ese tipo de loteos por cuestiones urbanísticas, y por otro lado sí tiene dos capítulos a todo lo que tiene que ver con los clubes de campo, hoy establecidos como los countries, ¿no? Estos countries son los que han ido avanzando en el territorio y no es casual que la ley 8912 es del 77, 78, que me ayuden, 77, y a principios de los 80 empiezan las tomas de tierras. ¿Qué pasó? La gente que no pudo comprar en los loteos económicos, a algún lado tenía que ir. Claro. ¿A dónde iba? A las tomas de tierra. Pero ¿qué pasó con las tomas de tierra? Que cuando los countries empiezan a instalarse cada vez más, son los countries los que van ocupando la periferia y valorando la periferia, valorizándola. Entonces, ya tomar una tierra en la periferia que estaba abandonada, desocupada, que nadie le daba ninguna bolilla, ya no es posible, digamos. Entonces, esto hace que esa periferia esté absolutamente en disputa. Volviendo para atrás, la ley de hábitat entonces lo que va a proponer es, tomando el problema de que se ha dejado a los sectores populares a su libre responsabilidad de ir haciendo ciudad, como decían los compañeros, realmente tomar una tierra implica ser urbanizador, implica hacer todas aquellas tareas y costos que implica hacer un nuevo barrio, ¿no? Que en general debería ser algo que debe hacer el Estado. La ley de hábitat lo que propone es que sea el Estado el que, a través de la habilitación de tierra urbana, como son los lotes con servicios, ponga en orden esta situación. Pero claro, este proceso es absolutamente lento. Hasta ahora se han hecho 15.000 nuevos lotes familiares a través de la ley de hábitat,
en 52 municipios con 137 nuevos barrios, pero claro, uno dice 15.000 es realmente muy poco como para la necesidad tan atrasada que viene de esto. Por otro lado, en lo que es la ley habla también de la importancia de la integración sociourbana, que implica recursos en infraestructuras, equipamientos, transportes, todo lo de una integración sociourbana en procesos participativos, tal como lo acaba de relatar Juan. Y la verdad que esto viene en un proceso absolutamente lento, muy fragmentado, donde se llega a los barrios. A ver, por un lado decimos, bueno, está el OPISU, ¿no? Que es el organismo que tiene el programa de integración sociourbana, donde, como decía Cristina, iban a ser 6 barrios, ahora son 8, por lo cual, de alguna manera, para la provincia de Buenos Aires existen estos 8 barrios de primera para alcanzar con la política, y los otros que serían los Kelpers, los de segunda, que bueno, habrá que ver qué se hace con los otros 1.000, casi 300 restantes. Estamos en un problema con respecto a eso, ¿no? A mí lo que me llama la atención, digo, como hay cosas que yo me voy enterando a medida que los voy escuchando a ustedes, esta cuestión de, bueno, ¿dónde se incorpora la gente que empieza a tener una necesidad? Si en algún momento en la periferia es ocupada por estos barrios cerrados, esta valorización efectivamente de la tierra, el tema de que la propiedad y el suelo se convierten en commodities también, con lo cual es muy complicado. Es difícil también, cuesta mucho imaginarse también la función del Estado avanzando sobre intereses tan fuertes. Y lo que le quiero preguntar a Eduardo Rece es por dónde uno debería empezar, más allá del contexto actual, digamos. Nosotros vimos una foto hoy de cuál era la situación, preguntaba al principio si en estos años de Cambiemos se había profundizado o no, pero frente a esta situación, digo, valorización de la tierra en la periferia, valorización de la tierra en el centro, falta de infraestructura, la propiedad construida como un commodity, ¿cómo resolvemos en el marco de todo este problema? Digo, en algún momento hemos charlado también con Eduardo el tema del procrear, también como un elemento más dinamizador del trabajo que de la resolución del problema de la vivienda también. Digo, ¿por dónde arrancamos? Porque uno se siente medio en un encerrón acá. Te lo dejo a vos el problema, para que te dedicas a tu trabajo. Mirá, en el conurbano, tanto de este lado de la General Paz como del otro lado, el problema por donde arrancar es un problema de escala urbana, más que empezar por la casita. Justamente el hecho de que la tierra se haya convertido en un commodity como parte de un activo financiero, el hecho de que tengas políticas urbanas, insisto, de los dos lados de la General Paz, de muy parecido sesgo, es decir, de estimulación del mercado sin ninguna capacidad de parte del Estado de intervenir en ese proceso de generación de valor, lo que hace es crear mayor imposibilidad para acceder al suelo y por lo tanto mayor desigualdad. Si el Estado no entra ahí, todo lo demás que viene atrás es muy difícil porque, por supuesto que no es lo único la política urbana, pero es lo primero y lo esencial, porque de lo contrario después no llegas a ningún lado si no tenés la tierra. Claro. Digo, todo lo demás es cuestión de cómo financias la vivienda, etcétera, y de eso, bueno, de eso ha habido crédito procrear, ha habido distintas soluciones. Ahora, nadie se mete con la tierra. Discutir acá quién se queda con la renta urbana es casi un sacrilegio nacional, o sea, nadie discute eso. Y la verdad es que si no empezamos a discutir, si no atacamos de lleno cómo se genera y se reproduce ese círculo de desigualdad, todo lo demás que hagamos es maquillaje, digo, puro maquillaje.
¿Y por qué recién... piensas que no se da esa discusión? Bueno, porque ahí nos hacemos los sonsos. Bueno, no, acá nadie es sonso. Vamos a empezar por ahí. La ley del RENAVAP tampoco nadie es sonso. Se aprobó para no hacerse. No es que ahí haya disputa. Ahí no hay ninguna disputa. Ninguna disputa. Se aprobó básicamente para enmascarar lo que no se iba a hacer. Porque el RENAVAP ya había mostrado que el 41% de la tierra ocupada por villas y asentamientos en todo el país era pública. Si era pública, empecemos por ahí. Claro. Casi no necesitabas la ley. Empezás por el 41% y empezás a regularizar. Entonces, básicamente, fue un maquillaje para poner en escena una supuesta preocupación de regularización que después obviamente no iba a pasar. Obviamente no iba a pasar. Obviamente la ley no iba a tener financiamiento. Es más, el año pasado, después de la firma del acuerdo con el fondo, el 58% del ajuste presupuestario vino por las prestaciones sociales, y el mayor de todas las prestaciones sociales que ajustó su presupuesto fue vivienda. Claro. O sea que jamás se aprobó ya sabiendo que no la iban a aplicar. Entonces son cosas muy distintas con lo que pasó con la ley de hábitat de la provincia, porque la ley de hábitat de la provincia es muy difícil aplicarla porque tenemos oposición. ¿Y sabes por qué tenemos oposición? Precisamente porque la ley toca en el corazón del proceso de creación de desigualdad. Porque si no, no tendrías oposición. ¿Y la ley de RENAVAP no tiene ninguna oposición. ¿Dónde radicaría el corazón a la cual hace referencia? Bueno, mira, yo te voy a dar un solo ejemplo porque me parece que sobra como ejemplo. Hasta hace 2 meses el director de ordenamiento urbano de la provincia de Buenos Aires era el yerno de Costantini, el que hizo Nordelta. Entonces, si él maneja la ley de hábitat, estamos listos. Claro. Digo, efectivamente, o sea, no es posible tener una ciudad sustentable teniendo como director de ordenamiento urbano de la provincia de Buenos Aires, al tipo que tapó todos los humedales del río Luján. No es posible tener una política equitativa cuando el señor que dirige la política urbana de la provincia de Buenos Aires es el señor más especulador de la tierra que tiene esta provincia. Y no es posible tampoco hacerlo porque ahora el señor se fue a su casa, porque era un inútil aparte de todo eso, era un inútil, se fue a su casa y el que vino lo que hizo fue acabar de sacar un decreto por el cual van a aprobar por excepción 200 countries ilegales en la provincia de Buenos Aires. Busquen la resolución 400 del día 7 de mayo de este año para mirar la vergüenza que significa que más de 200 countries en la provincia de Buenos Aires van a ser aprobados sin impacto ambiental, sin estudios, sin nada, absolutamente en la Dirección de Ordenamiento Urbano. Es decir, que para los poderosos hay todas las posibilidades de regularizar. Para los pobres, ni una. Claro. Ni una. Sí. No, a lo que dice Eduardo agregaría además la concepción de este gobierno PRO, que lo que ha hecho fue también todo lo que tenía que ver con la ejecución de la ley de hábitat, la mandó a desarrollo social, ¿no? Es como que, bueno, esta es la ley para los pobres. A los ricos les damos ordenamiento urbano, que es donde realmente se cocina la cuestión, digamos. Parece que es esta la concepción, ¿no? Asistimos a unos y a los otros les damos toda la potestad política. Yo no sé quién de ustedes me lo podrá contestar, pero probablemente esta situación que se plantea recién acá no se da de igual modo en todos los partidos del conurbano, digamos, más allá que la política sea la misma, porque me imagino que conforme uno se va alejando de la ciudad, los country florecerán de una manera, y no creo que florezcan de la misma manera en la zona sur que en la zona oeste. A lo mejor me equivoco, porque no soy un ducho en esas cuestiones. ¿Quién me cuenta qué zonas del conurbano se encuentran más comprometidas con esto que planteaba recién Eduardo? La del Delta. No, bueno, hay varios... Es muy distinto, sí, mirá, es muy distinto, porque vos tenés el norte, y la invasión de los humedales en el norte y la invasión inclusive del delta. Digo, Colony Park es un ejemplo notable de lo que ha sido la lucha de los isleños contra la política urbana devastadora en las islas del delta, pero en el sur, digo, por ir a San Vicente o alguno de los municipios del sur, los countries te publicitan esas Crystal Lagoon, digo, las lagunas absolutamente cristalinas, al lado de barrios que no tienen
una canilla. Una canilla no tienen. O sea, es de una violencia inaudita. Impresionante. Y con respecto al tema de, uno habitualmente ve que en la ciudad de Buenos Aires se está dando, o aparentemente se estaría dando, una cuestión de urbanización de las villas. ¿Cómo lo están viendo eso? Digo, para hablar también de Buenos Aires, y si ese modelo es posible traerlo para el conurbano o es imposible. Sí, yo te iba a hacer un comentario porque venía en relación a lo que planteaba Eduardo con la ley, digo, como cuando la ley puede tener una buena formulación pero está hecha para que no se aplique y para que no se implemente y para de alguna manera, hasta en un punto a veces bajar cierta conflictividad social, ¿no? Como decir, bueno, acá está la ley y más de uno queda contento. Algo parecido creo que está pasando con el tema de la urbanización de las villas en Buenos Aires, que es un proceso que, digamos, como título está bien, digo, es una deuda extensísima, la de provisión de infraestructura, cierta regularización y demás, mejoramiento de condiciones ambientales, pero ese mismo proceso de regularización se da con un brutal despliegue del mercado inmobiliario en la misma ciudad, en otras zonas a veces, o digo, quizás el caso de la 31 es el más representativo porque es un lugar de altísima valorización inmobiliaria. Entonces, tiene que ver con lo que vos planteabas al principio sobre un poco el contexto político, Cambiemos, que en la ciudad ya tiene 3 gestiones. Es decir, estos procesos incluso se pueden dar dentro de gestiones totalmente neoliberales en la medida en que no generen conflictos con ese mercado. Y eso tiene que ver un poco con lo que planteaba Eduardo. No hay manera de pensar en una resolución estructural si lo único que estamos haciendo es solamente ir atrás del problema, creo que venía también bien con lo que comentaba Juan, pero no estamos viendo dónde están las causas que van a hacer que esos asentamientos sigan creciendo, se sigan densificando y demás. Entonces la Ciudad de Buenos Aires plantea esa dualidad donde sí se están reurbanizando villas con todas las críticas que uno puede hacer, pero eso se está dando mientras seguimos produciendo y reproduciendo las mismas condiciones que van a hacer que más gente vaya expulsada a las villas de la ciudad y probablemente en un par de años inclusive salga de la ciudad al conurbano porque la ciudad ni siquiera va a ser un lugar apto para sectores populares o incluso para la clase media. Es una ciudad que se está valorizando brutalmente y no tiene una política genuina de acceso a la vivienda, digo, de acceso a un hábitat digno, pero en condiciones sobre todo asequibles. Ahí se dan en una cantidad de circunstancias, el mercado avanza y luego se legisla sobre cierto statu quo de cómo quedó distribuida la cosa. Digo, no solamente en el caso de la tierra, donde es más que evidente, sino en medios de comunicación, en millones de cuestiones. Y luego desde el Estado se trata de recomponer un poco esa situación, pero hay una situación... En algún momento, les pregunto a la mesa en general, a Juan, ¿hubo una posible planificación urbana o siempre fue corriendo detrás de lo que el mercado iba decidiendo en cada una de sus momentos o de sus épocas? En lo social yo puedo decirte que la necesidad de la gente va primero que la planificación, eso por un lado. Por el otro lado, el tema de la Ciudad de Buenos Aires, yo creo que el hacinamiento y que a la gente le paguen por su vivienda para que deje el espacio hace que el conurbano empiece a venir la gente con esa plata que le dan y toman tierra en el conurbano. Claro. Digamos, tiramos el problema, digamos, más a la periferia. Eso por un lado. Con el tema de Puerta de Hierro, que es un lugar donde está en este momento interviniendo el OPISU, lo habían sacado dentro de los 8 barrios. En un momento se dijo a la provincia de Buenos Aires que Puerta de Hierro iba a quedar para una segunda etapa. Los vecinos se juntaron y empezaron a decir que por qué van a quedar en una segunda etapa, que ellos querían urbanizar. Ahí hay un cura, el Padre Tano, que está trabajando fuerte desde la iglesia. Pero ¿qué ventaja tiene Puerta de Hierro? Que ya viene con una planificación de hace 7 años. Claro. Y hacer un diagnóstico de una villa te lleva entre 2-3 años mínimo. Entonces no es que uno dice voy a urbanizar la villa y automáticamente lo urbanizar. Entonces a veces uno habla de cuál es el objetivo final y no el proceso que lleva. Entonces yo creo que uno tiene que decir, voy a urbanizar una villa, me va a llevar 5, 10, 15 años. Mientras va trabajando en el asentamiento, que es prevenir, digamos, el problema que tiene una villa. Entonces nosotros creemos que las villas se pueden planificar como se planifica una ciudad y tiene que haber mucha inversión, en el tema de la regularización dominial, coincidimos con los compañeros, porque no es solamente regularizar la tierra, sino después de eso tiene que haber apertura de calle, tiene que haber conexión de agua, de la cloaca que contaminan todas las napas, que tiene que ver con el hábitat. Claro. Entonces, yo creo que hay una herramienta que tanto los profesionales y el Estado tienen que aprovechar, que es el recurso humano que somos nosotros los que vivimos dentro del barrio.
queremos progresar, queremos vivir bien, pero necesitamos ayuda de los de afuera que se prepararon en las universidades públicas y que, bueno, digan, bueno, yo dejo 5 o 6 años en este barrio. Tiene que haber muchos, compañeros, ¿no? Arquitectos urbanistas que vayan y compartan con nosotros todo lo que tuvieron la posibilidad de aprender en una universidad pública y que nos dejen tarea. Digamos, no hay nadie que pueda vivir 20 años, un profesional 20 años en una villa hasta que se urbanice. Villa Palito, en este octubre va a cumplir 20 años desde que empezamos en el año 99. Y no se empezó en el año 99, se empezó en el año 92 a planificar. 99 me tocó agarrar la posta como uno de los protagonistas del barrio, la urbanización. Pero estamos hablando de 20 años, y si vamos del año 92, más tiempo. Ahora, yo creo que hay que abarcar 10 o 15 barrios al mismo tiempo. Y después una competencia sana. ¿Quién son los mejores que están organizados para pensar los espacios comunes, ¿no? Pensar entre todos. Y el ejemplo, Cristina, con respecto a esto que veníamos diciendo, si este modelo de Buenos Aires es trasladable, o por lo menos a algunos lugares del conurbano, o no. Yo diría primero qué villa se elige para urbanizar en la capital. Es la 31, la de Chacarita, la 20 y Rodrigo Bueno. Son villas que se eligen en lugares estratégicos donde lo que se quiere transformar no es para mejorar las condiciones de los habitantes, sino que en realidad está pensado como grandes proyectos urbanos. Entonces, si uno ve la de la Villa 20, todas las viviendas nuevas de Papa Francisco tapan la que es la Villa Olímpica. La 31, las nuevas viviendas están por una autopista, Buenos Aires Quartier, que nada más ni nada menos que de Nicky Caputo, lo promociona como ya la villa urbanizada, y ahí en realidad es como una especie de zanja, casi que faltan los cocodrilos, también donde están los proyectos. El de Chacarita también tiene que ver con Villa Fraga. Incluso los instrumentos de financiación, buena parte de las privatizaciones de los grandes espacios públicos como Tiro Federal, la excusa fue que era el dinero para urbanizar las villas. O sea, el presupuesto para las villas solamente venía o por el financiamiento internacional o por la condición, en realidad la excusa era porque ¿quién se va a negar entonces a recuperar, a vender ese predio si es para financiar? Entonces, creo que el modelo, y además ninguno de los 4 que mencioné tiene el mismo modelo de intervención. La 31 está teniendo un modelo muy autoritario al respecto. La Villa 20 es más participativo, los otros 2 más complejos intermedios. Hay otras que están totalmente abandonadas. Entonces, es muy difícil pensar. Sí, yo creo que hay que inspiración, igual que el modelo o la experiencia de Villa Palito no es replicable, pero sí puede generar inspiración, aprendizajes, para volver en cada lugar, pensar individualmente qué es lo que además también, porque tiene que participar la gente, nunca puede haber un modelo, porque los que tienen que decidir conjuntamente son con los vecinos. Entonces, ahí además sí también hay una diferencia muy grande, que es el monto de inversión que hubo en la capital, está bastante difícil que suceda en el conurbano. Y de hecho, digamos, la ley nacional, cuando se votó, no se pensó en ningún instrumento similar a la 14449 para que haya financiamiento. Yo pienso lo mismo, incluso había cosas para inspirarse en la 14449, que es un tema que me gustaría hablar, que es el de los desalojos, que es algo que está recurrentemente sucediendo y cada vez con mayor violencia institucional, que no siempre sale en los diarios, y que la 14449 obligaba al juez interviniente a hablar con el Ejecutivo para abrir mesas de negociación. La ley nacional no lo pone, incluso hay un montón de hechos de desalojo que ignoran y no informan de lo que está sucediendo, y es una de las cosas. Y lo último, también quería atar, que a veces hablamos de este tema, pero tenemos que ver en su conjunto. Aquel que antes quería o podía acceder a comprar la tierra, ahora no puede. Hay un informe de Capital que 1 de cada 3 inquilinos no termina actualmente su contrato porque no lo puede pagar. Aquel que está en la villa alquilaba, ahora está en la calle. El crecimiento de la gente en situación de calle en el conurbano aparece como un fenómeno que antes era muy porteño. Y yo escuché el otro día que el intendente de Esteban Echeverría implementó un programa para gente en situación de calle en su municipio, era algo inédito. Entonces es como que toda una cascada. Aquel que alquila no piensa que el de la villa es su problema, y en realidad está todo en efecto cascada e interrelacionado. Si no miramos la ciudad en su conjunto, y también incluso por eso lo que yo hablaba de la ciudad, es que cuando miramos las villas tenemos que, las villas hablan de la ciudad y pueden ser entendidas en cuanto a la ciudad en su conjunto, y la ciudad también es entendida en cuanto a qué pasa en nuestro sector, que es un 10% de la ciudad, y no la terminamos de entender si no miramos también ese conjunto. Ahora, aparecemos con esta cuestión discúlpame, querías agregar algo. No, vos preguntabas sobre el tema de la planificación, que a mí me parece importante. El hecho de que durante los 12 años de gobierno kirchnerista hubo un ministerio de planificación que trabajó mucho y que quedó eso cercenado,
con un plan estratégico territorial que debía irse terminando, o tenía que ir acabando en una ley de ordenamiento territorial con instrumentos que permitieran en un país federal que cada una de las provincias pudiera a su vez hacer su plan estratégico territorial. Y por un lado venía planteándose con perspectiva de derechos, pero también con perspectiva económica, en el sentido de ir articulando dónde vive la gente, de qué vive la gente y con qué vive la gente, digamos. Me parece que este gobierno terminó absolutamente con ese proceso y disparó 2 procesos de diálogo sobre una ley nacional de hábitat, una ley nacional de vivienda, que a 3 años y medio se sigue dialogando, de gestión se sigue dialogando. Entonces, me parece que es clave que las provincias, la nación, las provincias y los municipios en una próxima gestión puedan ponerse a trabajar articuladamente entre todos los sectores que le hacen a un territorio, ¿no? que vivimos, que hacemos y que trabajamos el territorio, en términos de poder planificar un territorio vivible para todos y todas, y no que sea el territorio solo en manos del mercado y el Estado llegando atrás, sea para asistir a los que quedaron afuera o sea para darle más posibilidades de infraestructuras, de equipamientos a aquellos que la valorizan, porque entonces se les hace, que es lo que ha pasado en estos últimos años. O sea, las autopistas, las grandes obras, los grandes permisos se han dado fundamentalmente a favor del mercado, claro, ¿no? Entonces me parece que esto de la planificación, y la planificación con perspectiva de derecho, acordada con lo económico, es un proceso, y con participación de todos los sectores, es un proceso que nos estamos dando hoy muchos sectores en un proceso que le llamamos Encuentro Federal de Hábitat y Territorio, en el cual queremos pensar el territorio desde todos los sectores hacia adelante. Yo creo que también eso, perdón, yo creo que también eso tiene que ir acompañado de una legislación de los municipios, ¿no? Porque a veces la responsabilidad más grande lo tienen los municipios, porque más allá de que a lo mejor a nivel nacional o provincial no se lleva adelante, los municipios también tienen tierra donde también se puede legislar para poder hacer lote con servicio, y a la vez hay que pensar que las villas siempre fueron terrenos tomados, como hablaba al principio, y los del fondo, digo, en la villa vos tenés los del fondo y los de adelante, y cuando vos planificás, el caso de Palito, siempre nosotros lo planificamos desde el fondo hacia adelante, entonces recién ahora se ve la organización de Villa Palito, pero nosotros venimos hace mucho tiempo trabajando. ¿Por qué empezás por el fondo? Y porque la política, cuando quiere respuesta rápida, te hace el frente del barrio y el medio queda. Y después, eso nosotros agradecemos a los urbanistas que nos dijeron, no, empecemos del fondo. Donde no se ve. Donde no se ve, porque no era... Entonces, políticas que venían tenían que llevar adelante su urbanización, y algunos lo iba a terminar hasta llegar adelante. Pero yo creo que todas las villas se pueden planificar, y todas estamos divididas, lamentablemente, por el fondo, el medio y la parte de adelante. Entonces yo creo que planificar las villas es como planificar un municipio. Walter, ¿qué querías decir? No, para reforzar este día de la importancia de la planificación, hablaban de las diferentes escalas, por reforzar un poco lo que decía Ana. Me parece que no podemos trabajar en pos de una política de integración sociourbana mirando o solo el barrio, o solo el partido, o solo la ciudad, sino que más allá de las cuestiones del carácter especulativo del mercado de suelo, también hay situaciones como las migraciones internas, ¿no? Que muchas veces en los partidos del conurbano se dan tomas de tierra con población por ahí que viene de otros distritos. Entonces, si vos no resolvés interescalarmente e interjurisdiccionalmente la cuestión de la planificación urbana, difícilmente puedes resolver desde los territorios específicos toda la complejidad que tiene esta situación, ¿no? Perdón, te agrego una cosita breve sobre esto también, que si bien es muy... Sí, a todos nos sale el planificador de adentro, además, ahora.
No, porque planteando todas las cosas que venimos charlando, dan cuenta de que no podemos separar lo que es el conurbano de la Ciudad de Buenos Aires y que, digamos, a pesar de la discusión enorme que significa pensar en términos institucionales la gestión metropolitana, el hábitat demanda una gestión metropolitana, una mirada de planificación metropolitana, porque la cascada que plantea Cristina, que arranca en la clase media porteña y termina en la situación de calle en el tercer cordón del conurbano, ligado también a lo que plantea Ana, del vínculo entre el trabajo y la vivienda, digo, son cuestiones que de alguna manera tenemos que poder, por lo menos, tener una mirada a nivel de diagnóstico, a nivel de análisis y a nivel, si querés, de algún nivel de propuesta de coordinación metropolitana, necesariamente metropolitana, porque no podemos escindir, por más que estemos acá en el debate conurbano, digamos, un sistema urbano que funciona como una totalidad. Sí, es difícil pensar el transporte solo, pensar la vivienda, la tierra. Eduardo, ¿cómo estás viendo vos el tema, un tema que es clave, que es en el ámbito en el cual nos vamos a desarrollar, donde vamos a vivir, qué agua vamos a tomar, en el debate político general, en el debate de la opinión pública en general? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Ves que prende, que no prende, que nadie le da bola, que nadie se hace cargo? ¿Cómo lo ves? Para explicarte cómo lo estoy viendo me saqué los anteojos, porque la verdad que no veo nada. Nada. El debate territorial es un debate Ahora, ¿cómo puede existente, ser, digamos, siendo una cuestión tan básica, digamos, una necesidad tan básica, no termine de aparecer? El debate territorial no forma parte en general, no ha formado parte de la agenda. Casi nunca de la agenda. ¿Y la población lo toma como algo natural, que es así? Y digamos de que no está problematizado, la verdad, como cuestión, digamos. Salvo puntualmente cuando aparece la emergencia en algún momento social de las tomas, etcétera, etcétera, siempre aparece en clave policial, digamos. Nunca en clave de lo que se hablaba en esta mesa, de un problema estructural de cómo organizar el territorio y con eso tener como perspectiva los derechos humanos, digamos. Nunca ha aparecido así, así que lamentablemente no ha formado parte en general de las propuestas. Con dos características, con una característica muy particular: este país no solamente es el más urbanizado de América Latina, y de la ciudad ni se habla, del campo tampoco, ¿no? Pero del campo ya estamos acostumbrados a que no se hable, porque como los dueños son 4 o 5, digo. Ahora, de la ciudad tampoco se habla. No se habla de eso en el país más urbanizado, sino además en el país más antiguamente urbanizado. Claro. Este país ya era urbano en la década del 30 del siglo pasado. Este país está discutiendo políticas urbanas, aunque nunca en términos masivos ni ha formado parte de la agenda, desde hace 100 años. Es el país más antiguamente urbanizado de toda América Latina, y no hay ningún debate sobre lo urbano o sobre lo territorial, para incluir, como bien decía Walter, el tema del espacio rural, no solamente por el espacio rural, por su significación productiva, etcétera, por lo que significa en términos de los desplazados del campo viviendo en las ciudades, sino también por la violencia, ¿no? Cristina hablaba de los desalojos en la ciudad. Los desalojos en el campo, en este país hay muertos todavía. Y si no, cuéntenme Ferreira en Santiago del Estero, etcétera, en un país donde hay muertos por la disputa por la tierra. Y si no, contame los mapuches, contame. Dicho sea de paso, y ya que estoy ahí, ya te doy la palabra, Juan. Me parece que en esta semana no podemos dejar de hablar de que efectivamente este modelo de reparto del hábitat desigual, y creando mayor desigualdad, no cierra de otra manera, sino con la emergencia de lo que pasó en San Miguel del Monte, con Chocobar, etcétera. Con violencia. No está escindido de eso. No está escindido de eso. Está claro. Yo creo que el tema de las villas es la falta de conocimiento de lo que significa una urbanización. Entonces siempre la política y el Estado trata de darle algo que la gente está acostumbrada. O la mercadería, o una tarjeta, o ayudarle a que vaya al hospital, enseñarle algunos derechos. Pero la exclusión ahora es tan grande, la exclusión que hay, que la gente, cuando conoce la urbanización, es la forma que propone la política. Entonces yo creo que cuando más villas conozcan la urbanización, yo creo que no hay ninguna política que supere la urbanización, porque es la inclusión en sí. Ya toda esa desocupación que hay adentro de cualquier villa, que inclusive
falta de estudio, falta de tener oficio, falta de tener oportunidades, se la crea dentro del barrio. Entonces tienen que entender que la urbanización es una solución para el Estado, es una herramienta. La misma villa va a tratar de resolver lo que el Estado no puede resolver. Andando por Hurlingham, Ituzaingó, parte de, bueno, sobre todo en Ituzaingó anduve bastante y es prácticamente intransitable a medida que se están haciendo un montón de obras de cloaca. Sí, el presidente de la Nación dice que nos está dando un montón de bienestar por esas cloacas. ¿Qué tenemos para decir con respecto a esa obra que no tiene que ver específicamente con lo que charlamos hoy, pero que es muy, realmente en este momento como que hay que hacerlo ya y cortan todas las calles y zonas inaccesibles de conurbano? Como hacer las casas enfrente de las villas, para que vean eso, en el fondo. Claro, en realidad, a ver... ¿Qué pasa con eso? Digo, para la gente que hoy por hoy quiere salir de la casa y hay una topadora cortando. Lo que nosotros hemos visto en toda esta zona de Morón, Hurlingham, Ituzaingó, más Hurlingham, Ituzaingó que Morón, es primero que se ralentaron muchísimo las obras que se habían comenzado de cloacas y demás. Esto por un lado. Además de que, por ejemplo, Ituzaingó no pudo inaugurar su hospital, que está casi para inaugurarse, pero digamos, no entra dentro de lo que este gobierno, seguramente la cuestión de la diferencia de color político hace que eso no funcione. Ahora, por otro lado, también justamente en Ituzaingó es donde deberían estar como municipio recuperando muchísimo del valor. Tanto Morón como Ituzaingó han valorizado mucho zonas muy céntricas a las cuales les dieron indicadores como para hacer edificios en altura, que está muy bueno, y también valorizaron determinada arteria, Parque Leluar, que es así una zona de alto poder adquisitivo, donde pusieron hasta un hotel, se están poniendo un hotel 5 estrellas. Todo esto le debería dejar a la población de Ituzaingó un recurso importante como para poder devolverlo en obras. Esperamos que así sea, por ahora no se ha visto. Sí, a veces llama mucho la atención ir por algunas zonas como el centro de Ituzaingó o Castelar, y la cantidad de casas en venta que están para ser demolidas y por la intencionalidad, y que aparte salen una fortuna. Así, ¿cómo puede salir semejante? Claro, es el suelo lo que ahí entra en juego. Bueno, vamos a ir ya llegando sobre el final de este debate, pero obviamente están todos aquellos que quieran hacer preguntas aquí a estos panelistas que hemos tenido en el día de hoy. ¿Alguna pregunta que quieran hacer ustedes? No sé, les agarra un poco de timidez. Hay un micrófono, creo, dando vueltas por ahí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre algo más específico, muchos son estudiantes de urbanismo aquí y harán preguntas mucho más precisas que las mías, sin duda. Hola. ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno, Francisco Rosso. Preguntarles si hay que pensar nuevas políticas públicas o las que se hicieron hasta ahora. Digo, tal vez no es el mejor ejemplo de este gobierno, pero sí el gobierno anterior, de construcción, de procrear. ¿Alcanzan con replicar, con volver a instalar esas políticas públicas o hay que pensar nuevas? No. ¿Quién arranca? ¿Quién toma el guante? Yo puedo arrancar. A ver, obviamente no alcanzan y las que hay seguramente hay que mejorarlas. Por ejemplo, habría que, por supuesto, no hay hasta ahora a nivel nacional ninguna política que posibilite el acceso al suelo, ¿no? Esto, por un lado. Por otro lado, lo que es el ordenamiento territorial con herramientas de ordenamiento territorial. Habitar Argentina tiene distintas propuestas de ley. Una de ellas es la más que de ordenamiento, de planificación territorial, que estaba en consonancia con con el Plan Estratégico Territorial. Después, por otro lado, hay que ver de volver a
no sé, no digo un FONAVI, pero también en Habitar Argentina teníamos una propuesta de ley que le llamábamos Sistema Integral de Tierra, Vivienda y Hábitat, que implica créditos para distintos, o sea, no una cosa para construcción eso, sino distintos módulos como para acceder a la vivienda o al hábitat. También los UBA pueden no estar mal, el tema de crédito en UBAs para sectores medios. El problema del UBA es que, así como está planteado, está atado solo a la cuestión de la inflación y no está atada a los salarios. Entonces, bueno, podría pensarse en algo por el estilo. Sí, seguramente reflotar algo muy similar a lo que fueron los programas federales que tuvieron desde mejoramiento hasta construcción de vivienda nueva. Habría que ver también para suelo y para lo que es autogestión, que es otro de las propuestas que hoy están haciendo las organizaciones, lo que es una 341 a nivel nacional, que posibiliten todas estas herramientas, no solamente el acceso a un lugar donde vivir, el acceso a una ciudad más vivible, sino también lo que tiene que ver con el trabajo, generar trabajo, economía, volver a lo que es el círculo virtuoso por el cual necesitamos ponernos de pie como país. Ahí voy a hacer un paneo con esto que planteaba acá el amigo. A mí a veces me da la sensación de que cuanto más crédito hay, más se elevan después los precios, me da un cierto temor. Si no tenés política urbana, claro. Si vos estimulás ¿Qué le pasó al Procrear? ¿Procrear era un mal programa? No, extraordinario programa. Ahora, tenía un inconveniente, absolutamente escindido de las políticas del suelo. Cada vez que había un sorteo, todos los lotes de los pobres aumentaban. Claro. Digo, claro. Eso es un problema. Digo, no podés tener una política que estimula la construcción de viviendas sin tener una política de ordenamiento territorial o de gestión del suelo. Porque si no, obviamente va a subir el precio. Eduardo, soy presidente, te entrego vos el paquete, ¿por dónde arrancás? Por ahí, por controlar la enorme, el enorme círculo de desigualdad creado por los pocos que acceden al suelo y por los muchos que están demandando. Claro. Digo, porque eso es absolutamente central. Cristina, no me sirve solamente... Si soy su ministra, con lo mismo. No, pero es que no me alcanza solamente con hacer casitas si no claro. Controlo eso. Te repito, el Procrear estaba fenómeno. Ahora, el problema es que cada vez que había un sorteo, todos los lotes de los pobres aumentaban. Entonces al final terminás erosionando eso. Y los materiales también. Sí, claro, por supuesto. Ahora, y la otra, obviamente, que vos necesitas controlar eso en un contexto de empleo. ¿Quién hizo la pregunta? Es despedido de Telam. Claro. Forma parte de los más de 300.000 despedidos que hay en este país, en este momento. Cristina, segunda medida, ¿estás de acuerdo con Eduardo? Sí. Segunda medida. Yo lo que en realidad... Digo para que los candidatos vayan escuchando. Respondería que a problemas heterogéneos hay que dar respuestas heterogéneas. Yo sí soy crítica del programa federal. Creo que si fuera ministra, Eduardo no sé si estaría de acuerdo o por ahí me echa, pero no haría ninguna construcción de vivienda por empresa. Creo que fue un fracaso. Y la segunda, bueno, además de la cuestión del suelo, tiene que estar atado también a la infraestructura que tiene que acompañar al Estado al mismo tiempo. Hay temporalidades distintas. El Estado a veces construyó barrios del federal, pero que no vino inmediatamente acompañado de escuela y centro de salud. Eso generó conflictos. Pero creo que entonces sería muy crítica de las empresas constructoras de vivienda. Digamos, no estarían en mi... No sé si el presidente estaría de acuerdo. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Ya se sumó. Yo le quería preguntar a ellos, pero Eduardo, dale. No, una sola. Todo el programa. Y también el tema de alquiler, porque claro. la única política que hay no es solamente la política de tenencia de vivienda. Sí. Digo, si se negaron hasta ahora, si hubo una permanente negativa por discutir el tema alquiler, por eso. Sí. Luis. Juan,
Juan. Yo creo que también hay que ver el AVE que concentra todo el manejo de la tierra, que también se podría ver también cómo parte de esa tierra va a los municipios para que los municipios puedan también planificar su distrito con el control que lleva adelante, ¿no? Ahora también esto, sin tener un buen presupuesto para que después venga la plaza, el agua, el colegio, el jardín, también no se puede hacer nada. Es como que dicen, queremos urbanizar, queremos mejorar el ambiente. Sin fondo, el ambiente no lo vas a mejorar así porque sí. Guadalupe, ¿vos qué sumás? Yo lo que sumo es que ya abrió un poco la puerta, Eduardo, con los alquileres. Digo que en líneas generales hay que desmercantilizar el acceso al suelo y a la vivienda. Digo, también la cuestión de los créditos que planteaba Ana. Digo, vos tenés un sistema de créditos a través de la banca privada que, por supuesto, lo que tiene es un fin lucrativo. Digo, no se puede pensar que el acceso a la vivienda es un derecho humano o garantizarlo como un derecho humano mientras vos tenés un sistema de acceso profundamente mercantilizado. Y retomando un poco la pregunta del compañero, creo que hay un acervo muy interesante respetando estas heterogeneidades que planteaba Cristina. Me parece que tanto desde las experiencias de producción social del hábitat, como desde la reflexión kilométrica, académica que ha habido, incluso desde diseño de políticas públicas, donde uno puede, digamos, no tener que estar 5 años diseñando una maravillosa política, sino tomar algunas experiencias que puedan ser inspiradoras. Creo que en el caso por ahí de Villa Palito es un buen ejemplo para pensar cómo se podría democratizar la implementación, ¿no? Digo, el diseño por ahí es esto, es tratar de ver algunas experiencias que puedan ser interesantes, pero lo importante ahora es cómo hacemos para que eso llegue al territorio de una manera realmente, genuinamente democrática, donde el protagonista sea el que está, digamos, en la situación más acuciante y más afectado. Eso para mí es fundamental. Creo que es el paso, digamos, que nos debemos hace mucho tiempo, es cómo democratizar la implementación, cómo hacer que genuinamente los procesos participativos sean procesos de toma de decisión, donde realmente haya poder del lado de los vecinos y desde el que tiene la necesidad de garantizar cosas básicas como tener una vivienda y condiciones urbanas. Decía Guadalupe hace un ratito el tema de ver la ciudad en su conjunto. Digo, yo que no soy un especialista en el asunto, veo que el dólar vale 4 veces más y las casas valen lo mismo en dólares, con lo cual decir, pero no es posible, no tienen vínculo con nada, donde la ley de oferta y demanda no existe porque está paralizado el mercado, no se compran ni se venden, o sea, la gente está como sentada arriba del asunto y dice, esto vale tanto, por más que nadie esté dispuesto a pagarlo, con lo cual se me hace muy complicado pensar cómo avanzar sobre el tema del suelo en su conjunto, el tema del crédito como una cuestión mercantil y el tema de la propiedad de la tierra como un commodity, como decíamos hace un rato. Estamos llegando al final de este jornada del día inaugural de estas jornadas y queremos pasarle la posta en este momento a Matías Barrotavenia, que es presidente del Centro de Estudios Metropolitanos, para que nos dé un poco el balance de esta primera discusión, o alguna síntesis, algo que te parezca importante para marcar. Bueno, muchas gracias. Celebrar, la verdad es que con el Instituto del Conurbano y el Centro de Estudios Metropolitanos, como es menos conocido, lo presento. Es un centro, un de cooperación entre la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela, la Universidad Nacional de Burlingame y la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, que tienen en común una universidad de trabajadores gestionada por el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios y 2 de las nuevas universidades presentes en el conurbano. Para nosotros, bueno, cuando nos reunimos con Andrea, cuando se planificó esto, la verdad es que era llegar a esta universidad, a este instituto, a todos los profesionales que trabajan en esta temática. Para nosotros, la verdad que fue un paso enorme. Hace 3 años que existe el Centro de Estudios Metropolitanos. Y en la planificación, bueno, la verdad es que hoy, habiendo escuchado todo este debate, creo que está claro que el objetivo está más que cumplido, ¿no? Porque es la posibilidad de ver que se pueden dar estos debates de alta calidad, con académicos, con aquellos que tienen la experiencia en el territorio, con funcionarios, y hacerlo en un lenguaje que no por perder calidad se hace llano y fácil para poder conversarlo. Las problemáticas que vamos a abordar en el resto de los temas son todas complejas, pero creo que esta es tal vez la principal, porque cuando uno habla de educación, por suerte existen los sindicatos de los trabajadores docentes, existe la comunidad educativa, existen debates y fuerzas muy fuertes de la sociedad civil que dan esos debates. En el caso del sistema de salud pasa lo mismo. Hay otros temas, como el del próximo 10 de junio, que tiene que ver con la gobernanza metropolitana, que son más complicados. En mi caso, soy politólogo y a lo mejor cuando abordé lo metropolitano pensaba que ese era un lugar de donde había que empezar.
al ratito me fui a la FADU, me puse a hacer un posgrado, empecé a estudiar el territorio y me di cuenta que las cosas eran más complejas y la verdad es que creo que eso es lo que se ve en la dimensión, ¿no? Es necesaria la decisión política, es necesario el saber técnico, pero sobre todo es una cuestión de poder. Con Eduardo hace mucho que lo venimos escuchando y aprendiendo y es una cuestión de poder. Y en nuestro país es muy difícil, es un país donde no hubo reforma agraria, donde cuando uno trata de plantear cualquier esquema de control de lo que tiene que ver o de regulación de la propiedad privada, antes te mandaban a vivir a Cuba, ahora te mandan a Venezuela directo, pero es el tema y justamente la intención, no me quiero extender mucho, agradecer que nos reciban acá, felicitar el trabajo Marcos Schiavi de nuestra parte y todos los de la universidad que han participado, pero creo que es el momento ideal. Estamos en una campaña presidencial, en una campaña donde se va a elegir gobernador. Este no es un problema que lo va a resolver solamente un intendente, un gobernador o un presidente. Este es un problema de la Argentina, del conurbano. Es un problema de todo el país y no vamos a poder avanzar en la resolución de los problemas de fondo, en la pobreza y en la exclusión si no abordamos el conurbano. Y cuando se plantean estas obras, hay estudios, nosotros hemos hecho algunos, no se ha avanzado ni en cloaca, ni en agua, ni en gas. En algunos casos con el gas mucho menos que en los años, comparando 3 años contra 3 años. Ese es un gran mito. No solo no se come, sino que no hay tampoco más servicio público y eso está más que demostrado. Pero bueno, bienvenidos a estos debates, felicitarlos a todos. La verdad es que pasó rapidísimo el tiempo escucharlos. Al periodista, presentador, la verdad que lo ha hecho muy bien. Y bueno, vamos a seguir viniendo y muchísimas gracias por darle al SEM la posibilidad de participar de este encuentro. Andrea Catenacci, decana del Instituto de Conurbano, ¿qué balance? ¿Pasamos, aprobamos, no aprobamos? Aprobado, más que aprobado. No, creo que sí, el objetivo de este ciclo, de estos debates del conurbano, es colocar algunos temas que o están colocados de otra manera, ¿no? Está pensado el hábitat, incluso la manera en que llamamos este primer encuentro, que era sobre villas y asentamientos. Me parece que lo que mostró el desarrollo de todas las presentaciones y las opiniones de ustedes es que es imposible hablar de villas y asentamientos sin hablar del conjunto de la ciudad, ¿no? Que si queremos explicarnos por qué existen estas villas o qué es lo que tenemos que hacer para tratar de mejorar su integración sociourbana, en el término que ahora aparece como el que condensa las políticas que tienen que ver con estos temas, es necesario pensarlo en el conjunto de la ciudad. Y creo que en cada una de las intervenciones apareció reconstituida esa complejidad que supone lo diverso que es el conurbano. Y solo quería agregar un comentario respecto de cómo miramos el área metropolitana, ¿no? Cómo pensamos, si pensamos el conurbano separado de la ciudad de Buenos Aires o si obviamente se impone una mirada del conjunto del área metropolitana de Buenos Aires. Creo que la idea desde que pensamos este ciclo de encuentros como debates del conurbano es pensar el área metropolitana, pero pensarla desde el conurbano, que supone entender que esos territorios tienen problemas que son propios, que refieren a una ciudad que es de conjunto, pero que nosotros necesitamos verla en su dimensión territorial. La relación de las universidades del conurbano, de la Universidad de General Sarmiento con su territorio, tiene como esa principal demanda o desafío que es generar investigación, generar opinión, generar propuestas para un territorio que es muy diverso, pero al mismo tiempo requiere de toda su especificidad. Creo que este primer encuentro mostró eso, ¿no? Que los problemas son complejos, pero que hay propuestas que no suponen repetir lo que ya se hizo, sino hacerlo desde una mirada crítica, y que hay diagnósticos e información para compartir. Muchísimas gracias a la decana Andrea Catenacci. Quiero agradecerles a todos que hayan estado por ahí viéndonos, a nuestros invitados en el día de hoy. Estuvo con nosotros Eduardo Reyes, estuvo con nosotros Cristina Cravino,
estuvo con nosotros, tengo todo desordenado acá, Ana Pastor con los nombres y qué sé yo, estuvo con nosotros, ya me equivoqué antes que le dije mal el nombre pésimamente, Juan Enríquez, Guadalupe Granero y también Walter Bustos, que nos trajo un informe que de algún modo nos puso en contexto de lo que estábamos discutiendo el día de hoy. Espero que algo les haya quedado, algún dato, alguna preocupación, alguna novedad. A mí la verdad cuando aparecen las discusiones que no entiendo mucho, siempre algunas cosas que dicen me quedan dando vuelta que jamás las había pensado, francamente. Así que agradecerles a todos, invitarlos, ¿sí?, que el próximo lunes 10 de junio, también tipo 5:30 de la tarde, 17:30 horas, vamos a estar con este segundo programa de este ciclo. El gobierno, como bien anticiparon recién, el gobierno de la ciudad metropolitana va a ser el tema que vamos a intentar abordar en este espacio. Así que ha sido un gusto estar con ustedes. Disculpen que nos metimos en su casa, si es que tiene casa, porque son estas cosas que a veces no son del todo justas. Señores y señores, nos vemos el próximo programa. Adiós.